Buenos días, que Dios los bendiga. Sean bienvenidos a este excursus sobre una página de la Biblia hebraica stuttgartensia. Lo que tenemos aquí es la Biblia hebraica stuttgartensia. Aunque existen muchas ediciones del texto hebreo, la única que nos presenta una serie de notas sobre las variantes del texto con otros manuscritos y versiones antiguas, así como una serie de propuestas de lectura, es la Biblia hebraica stuttgartensia, editada por la Sociedad Bíblica de Alemania. Del texto hebreo del Antiguo Testamento existen muchos manuscritos sueltos, pero hay un solo manuscrito que contiene todos los libros del Antiguo Testamento. Ese manuscrito se llama el Códice Leningrado y fue copiado en el Cairo, Egipto, en el año 1008 después de Cristo. Como existen otros manuscritos de libros sueltos de la Biblia hebrea, en algunas ocasiones presentan una lectura diferente a la presentada en el Códice Leningrado. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 12, en el Códice Leningrado leemos: «Y la cabeza de Is-Boset tomaron y enterraron». Pero en el manuscrito de 2 de Samuel de Qumran dice: «Y la cabeza de Is-Boset tomó y enterraron». Mientras en el Códice Leningrado son los hombres de David los que toman y entierran la cabeza de Is-Boset, en el manuscrito de Qumran es David quien toma la cabeza y sus hombres quienes la entierran. Este tipo de diferencias entre manuscritos y otras versiones son las que nos señala la Biblia hebraica stuttgartensia. Echémosle un vistazo. En la parte superior tiene el título del libro. Por ejemplo, aquí dice Joel. Joel en hebreo significa Joel. Inmediatamente después comienza el texto, que ya viene dividido en capítulos y versículos que en algunas cuantas ocasiones no coinciden con la división que actualmente tenemos en la Biblia Reina Valera. Por ejemplo, el libro de Joel en la Biblia hebraica stuttgartensia tiene 4 capítulos y en la Biblia Reina Valera solo 3. Esto no significa que la Biblia Reina Valera haya omitido un capítulo del texto hebreo. Los versículos son los mismos, pero los mismos versículos que en Reina Valera forman un solo capítulo, que es el capítulo 2, en la Biblia hebraica stuttgartensia forman 2 capítulos. Entre los signos que te vas a encontrar en el texto que ofrece la Biblia hebraica stuttgartensia, además de las consonantes y vocales que ya conoces, están en primer lugar los acentos. Por ejemplo, en Ageo capítulo 1, versículo 1, el signo que parece un triangulito acostado y sin cerrar, que está debajo de la letra Tav, que equivale a nuestra T, es un acento que se llama Mahapak y que indica que las 2 primeras sílabas de la palabra se pronuncian agudas y la última se pronuncia grave. En el hebreo bíblico te vas a encontrar con más de 30 acentos, ya que el texto hebreo no solo se leía, además se cantaba, y los acentos marcan los ritmos melódicos. ¡Hostia! ¡Qué problema! Al fin de cada versículo vamos a encontrar otro signo llamado Sof Pasuj, que, perdonando la redundancia, te va a indicar el final del verso. Como antes la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, te vas a encontrar con una letra Samej y un pequeño número en hebreo en la parte de arriba que indica una división del texto.
también vas a encontrar las letras Pei y Samej que indican las subdivisiones. En la Biblia hebraica stuttgartensia, lo que está al margen derecho o izquierdo, según la página, se le conoce como la Masora Parva. Masora significa tradición y Parva significa pequeña. Masora Parva significa pequeña tradición. Son notas en arameo que nos hablan del número de veces que aparece una palabra con una estructura morfológica muy inusual. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, dice: y Dios probó a Abraham. En la palabra Beja Elohim, que significa y Dios, en la parte de arriba, en la Biblia hebraica stuttgartensia, aparece un circulito. A ese circulito se le llama circelus, que en latín significa circulito. Ahora, en el margen del lado izquierdo aparece una nota que hace referencia a ese circulito. La nota es una letra sayin. Esa letra sayin en arameo es el número 7. Significa que esta palabra, tal como aparece aquí, solamente aparece 7 veces en todo el texto hebreo. Así es, la palabra Elohim con conjunción y artículo solo aparece 7 veces en la Biblia hebrea. Ahora, ¿cómo sé cuáles son esos 7 versículos en los que aparece esta palabra de esta manera? En la parte de abajo vas a encontrar otras notas abreviadas con las letras MM. Esas letras significan Masora Magna, y la Masora Magna te va a decir cuáles son esos 7 pasajes en los que aparece esta palabra. En la palabra Beja Elohim de Génesis 22.1, la nota de la Masora Parva es una sayin y tiene un número 1 en la parte de arriba. Si vas a las notas de la Masora Magna, en la parte de abajo vas a ver que dice CP22, o sea, las notas del capítulo 22, y después tiene un 1 que hace referencia a la nota 1 de la Masora Parva para el capítulo 22, y nos dice que en el número 145 de la Masora Magna vas a encontrar cuáles son esos pasajes. Como se dijo hace un momento, en el principio la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. La división de la Biblia en los capítulos y versículos que hoy en día tenemos la mandó a hacer un cardenal inglés llamado Stephen Langton por allá por el año 1200 después de Cristo. Como la Masora Magna se escribió antes de que el Antiguo Testamento fuera dividido en capítulos y versículos, no nos va a dar una cita bíblica. Lo que nos va a dar es un trozo del pasaje donde aparece la palabra en cuestión. Hoy en día, las concordancias han sustituido a la Masora Magna. Si ustedes quieren ver cuántas veces y en dónde aparece la palabra Elohim con conjunción y artículo, una concordancia morfológica especializada se los dice. Lo último que tenemos en el texto hebreo que ofrece la Biblia hebraica stuttgartensia es el aparato crítico, que nos va a indicar las variantes o las propuestas de lectura. Veamos un ejemplo. En Ruth, capítulo 1, leemos: y sucedió en los días del gobernar de los jueces, y la frase en los días del gobernar aparece entre 2 vocales A. En la parte de abajo encontramos esas vocales A con unos señalamientos. En el señalamiento aparece una letra G gótica que significa griega. Quiere decir que la versión griega, que se llama la Septuaginta, trae otra lectura
y en lugar de decir en los días del gobernar de los jueces, solamente dice en el gobernar de los jueces, omitiendo la palabra los días. Además, con un signo igual nos dice cómo se escribe en hebreo lo que en la Septuaginta está en griego. Después de una pausa nos pone una S que significa siriaca, haciendo referencia a la versión siriaca, que es una traducción muy antigua al idioma arameo. Lo que nos está indicando con la abreviatura OM es que la versión siriaca omite el verbo gobernar. En síntesis, lo que el aparato crítico de la Biblia hebraica stuttgartensia nos está diciendo es que algunas versiones antiguas difieren en su lectura de lo que dice el manuscrito en hebreo. El texto hebreo dice: y sucedió en los días del gobernar de los jueces. La Septuaginta dice: y sucedió en el gobernar de los jueces. Y la versión siriaca dice: y sucedió en los días de los jueces. Con dos líneas verticales y otra letra pequeña nos indicará que inicia una nueva nota crítica. Hasta aquí el excursus del día de hoy sobre una página de la Biblia hebraica stuttgartensia. Que Dios nos bendiga.